Buenas, hermano. Una vez más, compartir el mensaje de la palabra con todos ustedes. Bueno, uno de los temas principales que me gusta tocar es acerca de por qué juzgamos cuando estuvimos nosotros también en el mismo lugar. A veces nos envanecemos con el conocimiento que obtenemos acerca de la bendita palabra de nuestros padres celestiales. Somos amados, conocemos y aprendemos a separar lo espiritual de lo carnal. Pero en vez de transmitir el mensaje a nuestros hermanos, esto se ve muchísimo, sobre todo en el entorno mesiánico, en donde directamente pasaron los nombres al hebreo original, del Padre, del Hijo y de los profetas y discípulos y demás. Y bien, es hermoso conocer tantas verdades. Es hermoso conocer cómo, lamentablemente, en un mundo tan corrompido, empezando por Roma, ha corrompido las Sagradas Escrituras, cambiando todos los nombres del griego al latín y del latín al español, y muchas palabras que cambian todo el sentido de una oración y que hace ver el mensaje de otra manera. Por supuesto, eso es importante, porque apreciamos que en el hebreo original tiene otro significado que nos da un verdadero mensaje, y eso es muy, muy lindo. Es un gran conocimiento que nuestro Padre Celestial nos ha dado a muchos para poder entender el verdadero mensaje de la bendita palabra. Pero eso no quita que tenemos que envanecernos por nuestro conocimiento e insultar a los que están más bajos. Siempre yo tomo la palabra que dice Pablo, siempre Pablo, que fue uno de los que escribió su carta. Bueno, en ella tenemos la carta de Corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses, Romanos, gran parte del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, escribió Pablo. Pablo, quien había sido una persona farisea de la tribu de Benjamín, pero perseguidor de la comunidad antes de ser llamado. Bueno, se ablandó su corazón, tuvo un pleno conocimiento de la palabra, y en una parte dice: me hago débil a los débiles para ganármelos. ¿Qué significa esto? Incluso ellos le preguntan qué hacemos con con los primeros hermanos que fue predicando en Atenas, en Gálatas, en Efesios. Una parte de él dice que solamente se atenga de derramar sangre de animales, a eso se refería, y de la fornicación. ¿Por qué? Porque era una de las cosas que se hacía en sacrificio, una de las cosas que se hacía, que se practicaba más sobresaliente en esa época. No le impuso la circuncisión ni tampoco le impuso el resto de los ritos que demandaba la ley de Moisés. Esto no significa que ellos estaban rompiendo con la ley de Yahweh. Es lo que pasa hoy en día. Hoy sabemos que nuestro Salvador, el verdadero cumplimiento, que le dio ese verdadero valor a la ley de Moisés en obras y ceremonias basadas en ritos. Él es el cumplimiento espiritual. Hoy somos liberados de la muerte al pecado por nuestro Salvador, por su muerte y resurrección. Él es nuestra verdadera puerta de entrada a la tierra prometida, lo que falta aún para cumplirse. ¿Por qué? Porque la promesa no llegó a ninguno todavía. Ni a los profetas, ni a los discípulos, ni a nosotros, lo que estamos esperando. La promesa sigue en pie. La promesa de la resurrección estoy hablando, no la promesa que ya se cumplió con nuestro Salvador, de la liberación y la salvación gratuita que nos dio para acercarnos a Él, para entrar a la tierra prometida verdadera, al verdadero paraíso, a la vida eterna. Pero muchos, en su envanecimiento, supuesto conocimiento, hoy tachan de
de menos a los que no tienen el mismo conocimiento. Y la cosa no es así. No se trata de que nosotros tenemos que pelear entre nosotros. No se trata de que tenemos que hacer una guerra entre nosotros. No se trata de que si mi hermano no habla en hebreo, está fuera de la comunidad. No se trata de que si no dice los nombres originales en hebreo, está fuera de la comunidad. Yahweh no excluye a esa clase de personas, somos nosotros los que queremos hacer eso. Y no es así. Queremos llevar el mensaje que aprendimos y conocimos acerca de la salvación, porque de eso se trata, de caminar en la santidad, en la obediencia. ¿Y qué es caminar en la santidad, en la obediencia? Celebrar ritos y estar pendiente de los calendarios y estar pendiente de que me tengo que circuncidar, que tengo que hacer tal rito, que tengo que guardar el día de reposo, que tengo que hacer tal fiesta. No, eso fue un pasado. Todo era un simbolismo espiritual. Y eso lo tenemos que tener bien presente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para acercarnos a Yahweh? Primeramente, la oración. La oración es la conexión perfecta con nuestro Padre Celestial Yahweh. Segundo, tenemos que caminar los pasos de nuestro Salvador. ¿Cuáles son esos pasos? Los pasos de nuestro Salvador siempre fue la rectitud. Examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos haciendo bien las cosas delante de Yahweh. Se basa en el respeto, en la solidaridad, en la compasión, en la paciencia, en la caridad, en la empatía, en la humildad. Eso es lo que nos define como verdaderos hijos de Yahweh. En tener un corazón contrito y humillado, un corazón que se compadece del dolor ajeno, que se alegra con la alegría ajena, que comparte con los que lo necesitan. Esto puede ser una palabra de aliento para levantar a la persona, puede ser una ayuda también económica, puede ser un abrazo, un acompañamiento en los peores momentos, ir de visita, visitar al enfermo, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. De eso se trata. Por eso nuestro Salvador dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Y no entendieron y le preguntaron: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo, enfermo? Porque no lo comprendieron. De eso se trata. Tenemos que tener paciencia para llevar el mensaje cuando aprendimos de lo que no habíamos aprendido. Tenemos que entender que estuvimos en el mismo lodo que estuvieron o que están aún nuestros hermanos más débiles. Tenemos que ser compasivos con los más débiles en la fe. Y tenemos que tener paciencia para llevar ese mismo mensaje que aprendimos para que ellos también lo puedan aprender. Es cierto, hay personas que dan vuelta, y siempre año tras año quedan en el mismo lugar y repiten lo mismo. Pero bueno, está en cada uno si quiere seguir realmente aprendiendo o quiere seguir confundido. Ese ya es historia de otra persona. Nosotros tenemos que dar el mensaje y cada quien elige su camino. No podemos obligar tampoco, ni tampoco podemos pretender que esa persona se salve sí o sí. Cada quien elige el camino. Nosotros somos, digamos, por decirlo de una manera, los atarayas, los centinelas que llevamos el mensaje a la persona y cada quien elegirá su camino. Esa es nuestra responsabilidad. Lo tenemos que hacer con paciencia, mansedumbre y con alegría. ¿Por qué? Porque anhelamos que la otra persona también tenga el mismo conocimiento que nosotros. Ahora bien, no me sirve de nada decir: no, si no conocés los nombres originales está maldecido. Si decís Dios, Jesús, Jehová, se está maldecido. Por más que estos nombres signifique en griego otra cosa,
o en el mismo hebreo, Obá significa ruina, desastre, destrucción, no podemos estar todo el día constantemente maldiciendo al que lo dice. ¿Por qué? Así no vamos a llegar a ningún lado. Simplemente vamos a permitir que esas personas se alejen de nosotros. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos discípulos. Por eso tenemos que hacernos débiles a los débiles en cuanto a la fe. Me hago débil a los débiles y tengo que hablar, lamentablemente, como yo también conocí, con esas palabras. Tal vez no menciones esos nombres, porque a mí no me gusta mencionarlos. Pero no le voy a decir a la persona, te reto a que use los verdaderos nombres, porque si no lo haces, no te explico o estás condenado. No es así. Esa actitud la debemos de cambiar. ¿Por qué? Endurecemos los corazones de las personas que quieren aprender. No van a llegar a ningún conocimiento si realmente estamos maldiciendo todo el tiempo. ¿Se entiende el mensaje? No se trata de imponer ritos. El Pesaj fue la liberación de nuestro Salvador, ya lo dije. Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Ahora sigue en nosotros seguir siendo esclavos de la carne. ¿Fuimos liberados? Sí. En los panes sin levadura jamás. Significa que tenemos que limpiar nuestro templo, la morada del Espíritu de Santidad, que mora del Padre, y tenemos que sacar todo lo que es incorrecto delante de Yahweh. Bikurim, los primeros frutos, la primicia, que es la resurrección de nuestro Salvador, es dar buenos frutos. Dar buenos frutos significa que tenemos que ser pacientes, tenemos que ser humildes, tenemos que enseñar con amor y no envanecernos en nuestro conocimiento. Demostrar los buenos frutos al mundo, ser testimonio. La fiesta de la trompeta es justamente el juicio que viene hacia el mundo, el juicio final. El mensaje de alerta que tenemos que dar a la nación antes de que esto termine. Pregonar el mensaje es estar velando, atento ante la pronta venida de nuestro Salvador. ¿Cómo? Haciéndonos bien. El bien y no el mal. Yom Kippur, el día de la expiación, supuestamente que se celebra cada año y la gente se pide perdón. No es cada año que tenemos que pedir perdón. La palabra dice, pecaste contra tu hermano, ve y pide perdón, porque si no, no entramos al reino de los cielos. No somos bienvenidos. Pecaste hoy, mañana, pasado, siguiente día, bueno, ve y pide perdón y que no se ponga el sol antes de que lo hagas. No es un año, es todos los días. Las moradas, la cabaña. La cabaña es justamente morar unánimes en el mismo sentir. O sea, el espíritu de Yahweh está morando en nosotros. Y cada uno unánimes hacemos moradas para Yahweh. La morada viene también del milenio. Y nuestro Salvador dice que Él se fue a preparar esa morada para que donde yo esté, también esté usted también conmigo, dice. Shavuot, me había olvidado de la fiesta de Shavuot. Shavuot es cuando bajó el Espíritu de Santidad. Y el primer milagro que hizo es que hablasen en lengua. Pero no en una lengua tartamudeada que tato, pa. No se trata de eso. Se trata de que cada uno, conocieron sus diferentes idiomas y hablaban en diferentes idiomas y se entendían cada uno. Y no lo podían creer. Es el primer milagro que hizo sin haber un traductor. Porque hoy lo podemos buscar desde internet y te traduce al toque. Miren lo que es la tecnología, pero antes no existía eso. El primer milagro que hizo el Espíritu de Santidad es que hablasen en sus diferentes idiomas extranjeros, porque fueron un montón de personas extranjeras, más de 3.000 personas en ese tiempo. ¿Para qué? El fin era esparcir el mensaje a todas las naciones. O sea, qué gran y hermoso don que dio por primera vez el Espíritu de Santidad, el primer don para que la palabra siga avanzando hacia todas las naciones. Pero los que tergiversan la palabra trataron de meter lenguas que no existen, lenguas que inventan, lenguas que sí existen, lenguas hinduistas que son satanistas,
pero no es la verdadera lengua de la que habla la palabra. Entonces, pues, sigamos adelante tratando de no juzgar al hermano, sino de transmitir el mensaje con mansedumbre, con paciencia y con humildad. De eso se trata. Y de seguir aprendiendo, porque todos somos aprendices hasta el final.